Amigas, con un fuerte aplauso en la mañana de Circo Freak vamos a recibir a nuestro columnista, el señor Pablo Semán. ¿Cómo va, maestro? Bienvenido. Casi me caigo. ¿Cómo estamos? Hacemos circular ese mate, Vamos ¿no? a hacerlo. Me lo han renovado, así que agradezco. Por favor. ¿Cómo estamos? Muy bien. Estamos en Estamos. Argentina. Estamos en la Argentina. Gobernada por Milei. Maestro, no sé cuál es la pregunta. Vamos a hablar de likes. Vamos a hablar de likes, vamos a hablar de... Yo quería La política hablar del like. un poco de las redes sociales Sí. y quiero insistir en relativizar, en decir, no tienen poder absoluto, no pueden hacer cualquier cosa, no todo se puede hacer con redes sociales y quería argumentar. Y también, si querés, podemos abrir un poco el juego a alguna pregunta. Obviamente, dale. Algún debate sano, ¿no? Viste, si vienen Sí. como en el patio de un penal, o como en un barco pirata con el Garfi, qué sé yo, no, pero... Pueden hacerle preguntas a Pablo Semán. cosas o aportes. más o menos razonables se pueden discutir. Bien. No, mira, primero empiezo por dos fenómenos, ¿no? que me parece que hay que tener en cuenta. Uno que creo que es bastante más visible, que es las listas de La Libertad Avanza excluyeron a sus tuiteros. Toda esa tropa digital quedó afuera. Y se optó, no es que solamente que quedó afuera la tropa digital, sino que se optó por dirigentes territoriales, que vienen muchos de ellos del peronismo, que han estado en el menemismo, que han estado en el kirchnerismo, que tienen saber del territorio. Y si uno ve las listas que se hicieron en el peronismo, en algunas de las secciones electorales, también ve que hay un privilegio de la capacidad de trabajo territorial por algo que aparte que todos nosotros estamos viendo, que lo sabemos, que es que no hay muchas ganas de ir a votar y que entonces vos tenés que estar ahí insistiendo, ¿no? Para que la gente vote. Ese es un tema. El otro tema es, lo voy a citar brevemente, después tal vez si llego lo ampliamos, pero que es, Milei dijo que iba a dejar de insultar, ¿no? Y yo creo que él está recibiendo el rebote de que esa estrategia, como lo llamó una consultora que se llama Ad-Hoc, que hace lecturas de redes sociales y se especializan en eso, dice, bueno, la provocación permanente ya no está necesariamente rindiendo. Y yo veo en mi trabajo de campo, que comentamos el otro día, que una de las cosas que más les molesta a los que, en general, a los espectadores de la política, es lo que ellos llaman el fanatismo, ¿no? Y en este trabajo que se hizo en redes sociales de la consultora Ad-Hoc, pasa más o menos lo mismo. Esa renuncia de Milei a los insultos no es porque se transformó en un hombre bueno que quiere tener discusiones razonables, sino porque la estrategia de la provocación permanente tal vez no esté necesariamente dando los resultados que se esperaban. Es posible que eso esté encontrando límites. Yo creo que está encontrando límites y bueno, también ahí habría que agregar un caso, ¿no? Que por ahí alguno se va a enojar. Yo realmente lo lamento, pero... Y aparte no es para que se enoje nadie, pero... La estrategia de saturar las redes... Hay alguien que lo hizo muchísimo y no le dio ningún resultado, ¿no? No es que... Ni pueden hacer todo y a veces con mucho esfuerzo en las redes igual no podés hacer nada. Que es el caso de Moreno. No solamente Moreno saturó las redes, sino los seguidores de Moreno saturaron las redes. Cualquier cosa que decía, venía un seguidor de Moreno y te planteaba un tema. Bueno, ¿y cómo se sale de esto patrióticamente? O no sé qué, o qué sé yo, un montón de cosas. Alguna cosa que yo ni repetiría. Había una altísima, como se dice, conversación digital. Claro, Claramente y la sí conversación sucedía. digital estaba totalmente desligada del efecto público de eso, ¿no? Entonces, me quiero remontar a algunas cosas que ya se han dicho históricamente, que se dijeron hace tanto tiempo y nadie de ustedes, ni yo siquiera, había nacido, que tienen alguna cosa. Uno de los primeros tipos que trató sobre el tema de las que hoy llamamos fake news fue un gran historiador que después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, empezó a ver
que sí, había medios de comunicación, podía decir cualquier cosa y se preguntaba, bueno, ¿en qué condiciones cualquier cosa empieza a ser verosímil? ¿No? Claro. O sea, no cualquier mentira que vos lances al aire necesariamente va a funcionar. Y uno va a decir, bueno, está bien, pero era otra época. Bueno, sí, está bien, pero empezaban los medios de difusión y se empezaba a decir que los medios de difusión podían hacer algo y la gente no podía hacer nada. Y el tipo decía, bueno, miren, hay que fijarse en el clima de época, ¿no? Si lo que se dice coincide en parte con un sistema de percepciones generalizadas, sí, no se puede hacer política de redes sociales por fuera de lo que es dominante en la conciencia colectiva. Hay una nota muy interesante sobre esto, que justamente recoge esto que escribió Mark Bloch en, no sé si en 1913, yo dije antes de la segunda y después de la primera, por ahí será en esos años, pongámosle en los hace 20. rato. No importa, antes de 1930. Hace mucho, ¿no? antes de Pero, Internet. Daniel Zamora, en una nota de agosto del Le Monde Diplomatique, amigos nuestros que hemos anunciado, plantea esto, ¿no? Y dice, bueno, está bien, es cierto, además hay un público que está mucho más informado. Uno puede decir está mal informado, sí, es probablemente. Sobreinformado. Y sobreinformado. Saturado de información. Y ahí, ahí tenemos una cosa más para ver. Pero también es cierto que ese mismo público desconfía de todo el mundo. También después vamos a ver un poquito eso, pero no es que desapareció el sentido crítico, ¿no? Y además, bueno, la instalación de una mentira como una verdad no sucede. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Contemporáneamente se ha constituido la idea de que el manejo de la pandemia fue peor del que se pensaba en el momento en que ocurrió. Y eso, digamos, prolifera en parte porque hizo verosímil en el clima de época, no porque alguien lo dice. Ahora, es mucha menos la gente que tomó cloro, ¿no? Eso para diferenciar. Sí, se pueden decir algunas cosas, no se puede decir cualquier cosa. Y voy a una cosa que alguien se ocupó de estudiarlo contemporáneamente. Es un caso, es importante verlo. No es Argentina, pero algo pasó con eso, que es, hay una antropóloga mexicana, trabaja en México, es argentina y hace trabajo de campo en Uruguay. Y estudió cómo funcionaron las redes sociales en la campaña de 2019, en la elección que hubo en Uruguay, Uruguay es un país altísimamente digitalizado, tempranamente digitalizado. Hubo un plan de digitalización que implicó entregar computadoras por un lado, dar muchísima conectividad por el otro, y donde uno podía sospechar que las redes sociales tenían una influencia extrema. Y hace un artículo que se llama ¿Hasta dónde son determinantes las redes sociales en las elecciones?, en la revista mexicana de sociología. Hizo un trabajo de campo, se puso con jóvenes, con votantes, a ver qué hacían con la información de las redes sociales. Y se encontró con varias cosas que son importantes. Bueno, primero, en general, la gente, la que ella estudió, Uruguay no es tan diferente de Argentina, y podemos presuponer que algo de eso funciona. No son solitarios frente a las pantallas, gobernados por los rayos catódicos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Y escuchan, pero tienen amigos, tienen familia, preguntan. Alguien podrá decir, hay burbujas. Que, bueno, está bien, ella estudia las burbujas y ve cómo funcionan las burbujas. Las separaciones algorítmicas. Claro, claro. Pero las burbujas son porosas. Nadie vive de manera tal que no conozca a nadie que opine algo diferente. Está bien, es en Uruguay, la gente es amable en Uruguay, toma mate en Uruguay. Bueno, nosotros también en general somos amables, no es que no lo somos ni que no tomamos mate, ¿no? Sí. Entonces, y la gente además chequea la información, la gente que usa redes chequea la información. Me acuerdo que hace poco hicimos una entrevista con jóvenes. Estos jóvenes que nosotros pensamos que, como son los más jóvenes y son nativos o recontranativos digitales, son nativos de TikTok, entonces son más propensos a caer en el engaño de las burbujas y de las redes.
una de las cosas que nos decían los pibes, un poco siguiendo los trazos de esta investigación que estoy citando, es, ¿saben cuál es la diferencia entre mi generación, decían los pibes, y la de mis padres? La tuya, decían, ¿no? Me decían a mí. Es que ellos creen todo lo que dicen las redes sociales. Nosotros no creemos todo lo que dicen las redes sociales. Lo que sale en un portal lo verificamos en otro. No creemos en todos de una misma forma en los medios de comunicación. Sabemos que todos mienten. Tienen más escepticismo y distancia del que nosotros creemos. E insisto, preguntan con los amigos, preguntan con la familia. No es una relación que viene algo que se te mete en la cabeza, te come la cabeza como si fuese la lombriz solitaria comiéndose tu alimento en el intestino y sale automáticamente parado en la línea que lo solicita, ¿no? Esa es la explicación que se dieron los que creen entender el voto joven a Milei porque usan TikTok, ¿no? Claro, porque, y ahora vamos a ir, Simplemente. ahora vamos a ir a eso, Sí. pero hay una cosa que me parece interesante, que es, cuanto más radicalizada es nuestra opinión y cuanto más pensamos que nosotros debemos estar radicalizados, más acentuamos una teoría absolutista de las redes sociales. Parece que somos más combativos si acentuamos la determinación absoluta de las redes sociales. Y yo digo al revés, no hay cosa más derrotista y desmovilizadora que enfatizar tanto el poder de las redes sociales cuando además estamos empezando a tener evidencia de que no se puede hacer todo con las redes sociales. La Libertad Avanza buscó militancia territorial, los votantes no están contentos, entonces hay que incentivarlos. Eso no vas a hacerlo desde las redes sociales ni desde la virtualidad. Que las agresiones públicas encontraron un límite y entonces hay como un rechazo del fanatismo. Incluso hay otra cosa que aparece en otras investigaciones, también en la mía, que es la gente está empezando a ponerle coto a las redes sociales. Sí. O sea, hay gente que Es dice... parte de la conversación es tóxico. cotidiana. Sí, sí. ¿no? Estoy Entonces, dejando el celular un todo poco. esto me duele, me molesta. Entonces, quizás entró en otra etapa. Y ahí Ajá. les cito otra encuesta, que es muy interesante porque es una encuesta que hizo una consultora argentina en los últimos meses, Filadoro Reyes, pueden buscarla, Sí. se llama Amor Tóxico, y tiene una particularidad que hasta tiene un sesgo de confirmación a favor del absolutismo en las redes sociales, porque dice, para hablar sobre la relación con las redes sociales, reclutamos gente online. Bueno, ya o sea, hay un sesgo, es como Claro. si yo dijera, ¿cuántos jugadores de Boca hay en el vestuario de Boca? Y son todos, ¿no? O sea, ¿cuántos hinchas de Boca hay en la platea de Boca? Y bueno, sí, o sea, si los vas a reclutar ahí, te vas a encontrar con todos. Bueno, aún así, tienen un poco las mismas precauciones de uso que tienen estos uruguayos. Por ejemplo, decir, no, los uruguayos son cordiales, amables, rurales, son todos gauchescos y no son tan de las redes sociales, y los argentinos somos urbanos. No, bueno, lo que dice la encuesta esta un poco es parecido, ¿no? Es que no confían totalmente en los medios, pero aparte hay una cosa que me pareció interesantísima. La mayoría se informa 33% por los portales, 31% por Instagram, 20% por YouTube, 27% por Facebook y solo el 22% por Twitter. Entonces nosotros, por un lado, desde la ideología que absolutiza el poder de las redes sociales, estamos diciendo todo pasa por Twitter, todo pasa por TikTok. Perdón, TikTok 12%. ¿No? Entonces, por un lado estamos, digamos, sobreponderando el poder A las que de más las les redes, damos poder. y además a las que le son damos las menos poder. Y hay poder. que empezar a pensar lo que me dijo el otro día un tipo con el que hablaba, que es un político y que podría ser como de los más engañados con esta teoría. Dice, no, bueno, pero Twitter es para los periodistas. X es para los periodistas. Y creo que algo de eso está pasando. Quizás vino pasando hace muchísimo tiempo. Y claro, lo que pasa es que es cómodo tomar la realidad de las pantallas, porque desde las pantallas hay algo de realidad. Pero eso nos ahorra el esfuerzo de ir, hablar con la gente, ver qué es lo que la gente hace con lo que recibe como información, como falsa información, y darse cuenta que la gente
chequea, consulta con la familia, le pone coto a las redes, habla Sí. a través de burbujas que no son tan cerradas. No, y además está bastante estudiado que es parte de la estrategia de los dueños de las redes sociales para la permanencia, para ¿no? Se disputan tu tiempo en las redes sociales, lo van a lograr más fácilmente si lo que te motiva a quedarte es bronca, furia, ¿no? Los algoritmos premian. Claro, lo que pasa es que finalmente eso te va quemando. Bueno, ¿no? claro, pero entonces, la interpretación de la época, porque vos ves todo el tiempo circular mensajes de odio y gente horrible, y indignación y demás, es algo alimentado a propósito, ¿no? Pero al mismo tiempo también tergiversa un poco si tu interpretación de la realidad pasa por las redes sociales, terminás creyendo evidentemente que ahí hay algo. Claro, pero al mismo tiempo todo eso en parte socava tus energías. Te cansa, te agota. Y te vas retirando, pero Exacto. además creo que estamos exagerados, es como poner la lupa en un pedazo que es real, pero sobre representarlo. Yo ahí le agrego Claro, otra ese es el cosa. riesgo, sobre representarlo. En sectores populares, del quinto decil para abajo, ¿la gente tiene celular? Sí. ¿La gente usa las redes sociales? Sí. ¿Qué red social se usa más? WhatsApp. Pero además hay otro problema. Nadie tiene tantos datos, ni tiene tanta conectividad. No es lo mismo estar en la capital federal o en el cuadrante norte, donde están los 5 millones, donde rebota todo, que estar por fuera de ese círculo, digamos, privilegiado, o entre comillas, privilegiado de actividad y de información. Hay otros epicentros para la vida social. Yo un poco recordaba, porque no es la primera vez que pasa, que aparecen nuevas formas de comunicación y todo el mundo empieza a decir, esto cambió todo, y evidentemente algo cambia. Nadie podría decir que no. Cambia y cambia muchísimo. Pero cuando apareció la radio, fue exactamente el mismo fenómeno. Me acuerdo que los teóricos de la época decían, la radio es un instrumento prototípicamente fascista porque el teléfono permite hablar uno a uno, pero la radio es uno hablándole a todos, ¿no? Y de ahí sacaba un montón de conclusiones en el aire, qué sé yo qué. Y así Y con todo. cuando apareció la televisión, tele, claro. digo, cuando apareció, mirá la cosa, cuando apareció la máquina de escribir, un filósofo que tiene que ver con este tipo de interpretaciones, se quería suicidar, decía, no, la letra tiene que ser caligrafiada. Y en general lo que pasa con la humanidad es que no es que porque escribimos dejamos de hablar, no es porque oímos la radio dejamos de comunicarnos boca a boca o cara a cara, no es porque hay televisión dejamos la radio, no es porque hay redes sociales dejamos la radio y la televisión. Más bien lo que hace es, todo eso se va conjugando y todos nosotros, creo yo, no creo que haya nadie de acá que se comunique solo por redes sociales. Todos nosotros usamos redes sociales, televisión, portales, hablamos con la gente, escuchamos la radio, vemos YouTube, caminamos y hacemos observaciones. Entonces, no hay una superación de los medios previos en el sentido de aniquilarlos. Y después hay otra cosa que pasa que a mí me parece genial, porque de nuevo, eso ya se discutió muchas veces y para tener una teoría absolutamente determinista, se inventó una teoría psicológica, ¿no? Que es, no, porque el circuito de dopamina y serotonina. Y entonces las redes te dan un placer inmediato y activa el circuito y el placer y el displacer que te hace buscar de nuevo el placer. Sí, algo de eso hay. Algo debe haber. Algo de eso hay. Pero no es esa fuerza de atracción por la cual un sujeto se ata de forma definitiva, total y absoluta, a su fuente de sufrimiento para morir abrazada a ella, como, no sé, Ulises atado a los palos de su nave, ¿no? O peor, como si fuese el capitán Ahab de Moby Dick, que se ata a la ballena y muere con ella, ¿no? Nosotros creemos que podría ser así, pero realmente no funciona así. Y finalmente, una cosa que yo sacaría como conclusión es, menos mal que no es así, ¿no? Y eso justamente permite tener más actividad militante en serio, no solo creer que uno tiene que saturar las redes sociales, creer que todo pasa por las redes sociales y que las redes sociales nos van a arruinar.
Porque además, por otro lado, lo dijiste antes y quiero volver a eso. Es cierto que las redes sociales activan y gestionan el odio. Eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, el bombardeo del 55, Sí, claro. ¿no? O sea, los tipos que hicieron el bombardeo del 55 no estaban en TikTok, no había TikTok. Y aparte, el tipo de odio que se desencadenó en el momento, o estaban hablando antes recién, ¿no? Los fusilamientos de la Libertadora. O sea, el odio no se incentiva solo por las redes sociales. Los medios de comunicación de aquella época sirvieron y los tipos que en el previos al siglo XX andaban con carteles, voceando historias y diciendo, oh, ese criminal terrible que hemos visto, que debe ser colgado y qué sé yo qué, también era parte de gestión de sentimientos horribles, pasiones tristes, odio y qué sé yo qué. Eso siempre ha existido en la humanidad. Somos seres que tenemos eso. Totalmente está claro. Lo que incluso los propios dueños de las redes sociales reconocen es que eso genera mayor interacción. Vos tirás un mensaje provocador, tratando de generar ahí alguna reacción, muy posiblemente logres más interacciones tratando de ser medio un hijo de puta que tratando Interesante. de ser... Interesante. El estudio que estaba citando de la consultora Ad-Hoc Ahora, eso sobre también, la provocación permanente. Eso también debe tener sus límites y evidentemente los empieza a encontrar, ¿no? Cuando solamente es eso, que es lo que le está pasando a Milei, que tuvo que salir a decir voy a insultar menos, evidentemente encuentra en algún momento y según las circunstancias y sobre todo ya cuando ya no garpa y cuando todo bien con tus insultos pero yo no llego a fin de mes, debe encontrar un límite, ¿no? Lo que voy a decir no es teoría. El estudio de la consultora Ad-Hoc, que si quieren me lo piden por Instagram, no sé, qué sé yo. Está, me sí, avisan. Ese estudio dice que a Milei le bajó el nivel de conversación y la conversación positiva sobre lo que él dice, en buena parte porque se saturó. Y además creo yo, no creo tener una sospecha demasiado inteligente, que es, bueno, ciertas cosas de la economía empezaron a temblar. Entonces, la gente que no vive solo en pantallas y de pantallas y para pantallas, también va al supermercado y vio que algo de pase a precios hay y se preocupa por el dólar y los electrodomésticos que estaban tan baratos ahora no están tan baratos. Entonces, toda esa estrategia de incentivación del odio aparece más estéril que nunca y eso tiene un resultado en la medición. Entonces, digamos, muchas veces entre nosotros discutimos sobre el derrotismo, pero yo creo que muchas veces nuestros diagnósticos impulsan el derrotismo a pesar de que nos declaramos contra el derrotismo. Porque una cosa es decir, está contra el derrotismo y dice, ¿y por qué pasan las cosas? Y pasan por las redes sociales. ¿Y nosotros qué podemos hacer en las redes sociales? Nada, porque gestionan el odio, porque los dueños de las redes sociales son otros. Bueno, entonces no hagamos nada. Pero no es eso. La verdad es que no tienen eficacia absoluta, tienen puntos de fuga, a veces son más marcados, y no por nada terminó pasando que La Libertad Avanza dejó de tener conversaciones tan positivas en las redes y por otro lado tuvo que salir a buscar dirigentes territoriales. Fue a la campaña con los viejos muchachos del territorio. Y sí. Más allá de Twitter, ¿no? Claro. Interesante, Pablo, como siempre. Las redes no son infalibles, las redes y el territorio. ¿Hay alguien que se haya enojado por esto? Veamos si hay la verdad que no mira el chat. Alguna conversación. Justamente y hablando algo para responder. Para abonar un poco la línea de tu columna, no miré mucho el chat. Bueno, pero dijo. Honestamente, y les pido mil disculpas, estaba muy concentrado en lo que decía Pablo, pero dice, qué grande semana, un placer escucharlo siempre. Muchos se dieron cuenta al final que era un zapato, me imagino por Milei, no por semana, ¿no? Ah, menos mal. Hay que combinar ambos espacios, más calle menos Twitter, tenés razón Pablo, aguante el guillote, dice otro, la verdad no ofende, etcétera, etcétera. Y de todo un poco. Interesante, como siempre, Pablo, un placer. ¿Algo para anunciar? Seguimos inscribiendo en nuestra diplomatura sobre extremas derechas. Terminamos esta semana la inscripción. Infórmense en la página de Escuela IDAES UNSAM, diplomatura sobre extremas derechas. Es a distancia, pueden seguirla por medios virtuales, ya que hemos hablado tanto de eso, y discutiremos cosas como estas que estamos discutiendo. Bien, me sirve para mi tesina, dicen en el chat. Mirá vos. Bueno,
Bárbaro. ¿Eh? Después les paso la bibliografía de lo que Sí. cité hoy, que hay mucha investigación sobre eso. Gracias, Pablo. Amigos, atención.